Hola, llega un día en la vida de todo youtuber en el que empieza un video diciendo: hola, la verdad no sé cómo empezar este video. Y la verdad no sé cómo empezar este video, así que bueno, empezaremos preguntándole a Cry, la mejor persona del mundo, si quiere dar la intro. No. Ok, no hay problema. Bien, hoy vamos a hacer algo que no suelo hacer, y es hacer videos enteramente de opinión sobre cosas que no tengan que ver con PvZ. Al grano. Vamos a hablar de algunos mantras absurdos que mucha gente cree, además de algunos sesgos que muchos tienen, e iremos viendo algunos muy ridículos y algunos ya de plano lamentables, como diría Turboplant, y que me hacen creer que Cry y Shesh deberían apoderarse del multiverso. Y les advierto, 3 de estos son especialmente populares en Washingtonia. Se recomienda discreción o precaución. Número 1. Esto no va en orden, aclaro. El mantra de que aquel que no piensa como tú es malo. Empecemos con uno fuerte porque, bueno, era uno que había que abordar sí o sí. El mantra del que surgen cosas como la polarización política y la censura de opiniones, dentro o fuera de internet. Seamos claros, el mundo no es que esté pasando por su mejor momento dadas las cosas que están ocurriendo a su alrededor al momento de escribir este guión. E incluso en lugares más tranquilos, la política es un tema que de cajón debes evitar tocar en la cena. Pero creo que no sería tan fregado debatir, entre comillas, sobre estas cosas si la gente tanto en internet como en la vida real no tuviera esa actitud de: ¿cómo que no piensas como yo? Eres un inserte descalificativo ideológico preferido del momento, o eres un inserte insulto genérico absurdo. He navegado lugares de internet donde se discuten temas polémicos y he visto tantas cosas que podría escribir un ensayo enorme sobre la polarización política, censura y falta de apertura a opiniones contrarias y los niveles a los que esto llega. Esa es una sección entera de ejemplos de ello solo con lo que he visto en internet hasta la fecha. Pero no lo hago porque me da un fuego de pereza escribir 20.000 párrafos de texto. Y como podrás imaginar, uno de los principales infractores es Twitter. Pero esa jungla está tan quemada que prefiero dar otros ejemplos, aunque no los abordaré mucho porque el video se alargaría una eternidad. Y probablemente lo va a hacer de todas formas, pero no creo que se alargue doble eternidad. Los dos principales infractores que he visto ni siquiera son Twitter. O sea, bueno, ni siquiera es Twitter, sino Quora y los foros de TV Talks. En los foros de TV Talks dices algo con lo que la gente no está de acuerdo y te ningunean o sermonean, suponiendo que no te sancionen por opinar lo que sea, claro. Y a menudo son despectivos contigo, pero no vayas a ser despectivo con ellos porque jerk o patán. Un pantano, diría yo. Y Quora, bueno, una jungla peor que Twitter. Dices algo polémico sobre política y vas a recibir sermones sobre lo ignorante o mala persona que supuestamente eres, según la gente de ahí. Por no hablar de lo paranoica que es la gente en esas discusiones, porque a la mínima que algo en política no sale como quieren, se ponen a lloriquear y pensar que se va a acabar el mundo. Por ejemplo, cuando anularon Roe vs. Wade, los gringos algunos pensaban que se iba a acabar la democracia en Washingtonia y no pasó ni nada. Bueno, no pasó eso, ¿sabes? Pura paranoia. De hecho, hablaré un poco más de eso más adelante. Y todo esto surge de Hermanta, que encabeza este puesto. La idea de que desacuerdo significa enemistad. Dices algo con lo que no todo el mundo va a estar de acuerdo y alguien se lo toma como una declaración de guerra y te empieza a insultar con ad hominems por esa pinches en lugar de debatir como se debe. Da igual el tema. Matrimonio de refresco hervido, shipeos de personajes de un videojuego que ni existen, bro, etcétera. Incluso pueden llegar a hacer cosas aún peores que insultar. Para que vean la locura a la que puede llegar esto, recordemos la funa de Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's. A Scott lo funaron porque había apoyado a políticos republicanos en su país, los Estados Unidos. Scott simplemente había apoyado a uno de los dos partidos estadounidenses principales porque veía a los republicanos como la opción menos mala que había en X cosa, pero como algunos republicanos estaban en contra del matrimonio homosexual, la gente pro en Twitter asumió que Scott era un homófobo y lo empezaron a funar de una forma barbárica. En plan,
se pusieron a doxearlo y amenazarlo de muerte a Scott y a su familia. A su familia, que no tiene nada que ver con esto. Todo porque Scott cometió el horrible crimen, entre comillas, de apoyar a un partido y no al otro. Por suerte las amenazas de muerte nunca se concretaron y Scott y su familia ahora están bien. Les aclaro que esto fue hace casi 3 años. Pero les cuento esta historia que tuve que resumir para no alargar más el asunto, para dar un ejemplo de lo peligrosa que puede llegar a ser esta actitud de conmigo o en mi contra. Y el mantra de si no piensas como yo eres mala persona, que creo que es el más peligroso de los que vamos a ver en esta lista. Y es peligroso porque como vimos con lo de la campaña contra Scott Cawthon, hay gente que puede llegar a hacer locuras contra alguien solo porque ese alguien no opine igual que él. Es de locos. Número 2. El mantra de Kerdala es bueno. No es broma. Este tenía que aparecer en la lista sí o sí. Algún Pambi me llamará hate penoso de mucho cuidado. Vives obsesionado con Dallas. Pero ese es un elogio porque perro que ladra no muerde. Primero, no hay que ser ningún genio ni ningún psíquico con poderes mentales para darse cuenta de lo mentiroso, mitómano, manipulador y mala persona que es Dollar Wabilch. Ha hecho incontables acusaciones falsas contra youtubers como Ocho, el Rubius, Alexby, etc. Ha estafado a sus seguidores varias veces. Ha instigado al acoso contra un montón de youtubers, ha amenazado de muerte a gente por criticarlo, difamó al padre de su ex, encima insultó al juez por condenarlo por eso, etc. Y eso es solo si no contamos las cosas que no tenemos confirmación de que haya hecho, pero que las pruebas apuntan a que sí, como lo de Olivita de Mar. En general, Dallas ha hecho y sigue haciendo un montón de cosas que cruzan la línea de la inmoralidad y que demuestran que Dallas es una mala persona. Las pruebas están ahí. Quien no las quiera ver, ok, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Número 3. El mantra de que quien no me agrada es fasquista. Creo que este puesto es trampa porque aparte de que probablemente lo consideren la digievolución del mantra de que quien no piense como tú es mala persona, estamos hablando ya de plano de un mal uso del lenguaje. Ya en 1946, George Orwell, sí, el que escribió 1984, dijo que la palabra fascismo carecía de cualquier significado aparte de indeseable, en referencia a que la gente luego usa esa palabra para referirse a cualquier cosa que detesten, incluso a cosas contrarias al fascismo. Llamar fasquista a un defensor de la libertad de expresión, por ejemplo, es absurdo, ya que los fascistas aman la censura y prohíben la libertad de expresión. El mantra en sí es creer que cualquiera que no haga o piense lo que quieres es fascista, lo cual es ridículo y cae en la falacia ad hominem. Aunque bueno, lo último que hice es una falacia ad logicam, pero entienden mi punto. Número 4. El mantra de que eres experto en todo, o Dunning-Kruger. Pues eso, creerte experto en cosas en las que no lo eres, subestimar las propias capacidades, como creerte experto en debates sin MMA cuando cualquiera que sepa algo sobre eso te humillaría en un debate sobre MMA, o creer que por ver tutoriales en YouTube eres más experto que gente que estudió durante años en la universidad. Mejor hazle caso a Sócrates y di, solo sé que no sé nada. Número 5. Sesgo de confirmación. Uno que consiste en solo aceptar información que valide lo que crees y negar la que lo contradiga. No creo que haga falta explicar el problema aquí, pero lo haré porque a eso vine. Un sesgo de confirmación es problemático porque puede llegar al punto de que tienes evidencia clara de algo, pero te niegas a aceptarla porque no quieres reconocer que lo que crees no sea cierto. Esto pasa mucho con los conspiranoicos, como los terraplanistas. Cualquier cosa que desmienta lo que creen la descartan como fotosopa, invento del gobierno, etc., por muy infalsificable que sea. Podrán ir al espacio y ver que la Tierra es una esfera y aún así seguir con el mantra de que es plana. Lo mismo con los antivacunas, los negacionistas del cambio climático, los pambis y los que insisten en que que las elecciones de Venezuela fueron limpias, cuando es obvio que fueron un fraude.
O los que insisten en que el atentado contra Trump fue un montaje, cuando es obvio que no podía ser un montaje, ni que fuera tan buen actor. Me lo creía de Reagan, pero de Trump no creo que sepa actuar bien. Ahora van a llamarme hater penoso de mucho cuidado los Bambis. Me van a llamar trompista los gringos. Me van a llamar de chista fasquista los estos, ¿cómo se llamaban? Irene Montero, el de este Felipe ZZZ, y no me acuerdo cuál otro. Me iban a llamar derechista, supongo. Número 6. El sesgo del banquetero. Llamado así en referencia a un video de esquizofrenia natural, o bueno, de cordura artificial, donde habla sobre la sobrepoblación y explica por qué lo de que hay demasiada gente en el planeta es otro mantra en primer lugar. Todo esto de sí, pero por mi colonia, por mi cuadra, es que yo vi, yo sentí. Si nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos en nuestro día a día, nos convertimos en críticos de banqueta. O sea, gente que se sienta en una banqueta, así preferiblemente con un manguito en la mano, así que sin importar los datos que le presentes, los argumentos que les des, nunca los haces cambiar de opinión en nada. Porque para estos críticos de banqueta, el mundo es todo eso que se alcanza a ver desde su banqueta. Si hay algo más allá, eso no existe. El sesgo del banquetero se refiere a cuando crees que lo que ves a tu alrededor es una representación de todo el mundo. Por citar el ejemplo puesto por Esquizo en su video, alguien que vive en Ciudad de México pensaría que el mundo está sobrepoblado porque la Ciudad de México está sobrepoblada, y es lo que se puede ver ahí directamente, y porque el metro está apretujado. Pero alguien que vive en un rancho, como yo, pensaría que la sobrepoblación es un absurdo, básicamente porque en un suburbio o en una aldea hay espacio de sobra y no hay tanta gente como para que haya claustrofobia incluso en un supermercado en día de compras. Y lo del ejemplo del rancho en realidad de Esquizo solo lo dijo junto a lo del espacio, o el espacio físico y la falta de gente, porque el supermercado yo lo acabo de escribir en base a lo que yo he visto. En el problema, lo que tú ves no es el mundo entero, es solo una fracción del mismo, una muy pequeña, pa' colmo. El sesgo es creer que porque es donde vives todo ocurre de una forma, significa que todo el mundo funciona igual. Como cuando la gente de Washingtonia cree que su país es el centro del mundo o asumen que todo funciona igual que ahí. El mundo es demasiado enorme y variado, y que tú veas algo como común de forma anecdótica no significa que en todos lados lo sea, o viceversa. Número 7. Cámara de eco. Un efecto en el que la gente está rodeada por otras personas con las mismas ideas y no están expuestos a ideas diferentes, lo que contribuye al sesgo de confirmación y el sesgo del banquetero que hace rato vimos, de que solo se exponen a cosas que validen sus creencias existentes, sin que nadie los cuestione. Llega a ser un problema porque la gente en la cámara de eco termina estando muy cómoda en su zona ideológica de confort y se malacostumbran a que siempre les den la razón, por lo que a la primera o a la mínima que alguien diga algo con lo que no están de acuerdo, se arden por no haber aprendido a lidiar con esto. Eso pasa mucho en foros de internet y sobre todo de política. Y es un problema porque al final, por mucho que debatan en su cámara de eco, como siempre opinan lo mismo, nunca se exponen a ideas nuevas ni se cuestionan las que ya tienen. Y solo se vuelven más y más cerrados y hostiles a otras ideas, lo cual probablemente también influye en la polarización política de hoy en día. Número 8. El mantra de la apropiación cultural. Al inicio del video dije que 3 de los puestos eran mantras que sobre todo los gringos tienen y que tuvieran precaución. Pues ahora tocan esos. Sí, este video en realidad era una excusa para hablar de esos 3 mantras, pero no quería que pensaran que me copio de Hegel. Aunque los mantras de los que voy a hablar no los abordo de la misma forma que lo haré. Ok, aquí está, ese mantra con el que quería empezar en realidad. La apropiación cultural. Este mantra es un absurdo a morir. Y como ya mencioné, los que más ven apropiación cultural donde no la hay son los gringos. Explicaría lo que es la apropiación cultural, pero es difícil explicar una ridiculez. Se supone que la apropiación cultural es usar de forma incorrecta cosas de otra cultura de la que no formas parte y torcer su significado o atribuirlas a tu cultura.
En sí el concepto se podría legítimamente aplicar a cosas como ciertos símbolos que los Nayar le robaron a los hindúes, por ejemplo, ya que ahí los Nayar cometieron apropiación cultural al robar un símbolo budista y pervertir su significado a un eugenista y belicista. Eso es apropiación cultural y de la fea y peligrosa. ¿Y por qué aparece el concepto aquí entonces si es algo que sí existe? Pues el ejemplo que di de la cruceta innombrable es de las pocas cosas a las que podrías denominar así y usar el término de forma correcta. La mayoría de veces los gringos de izquierda utilizan el término apropiación cultural para llamarlo hasta a alguien o algo que solo un paranoico podría denominar así. Por ejemplo, una vez un random de Twitter acusó de apropiación cultural a una random por llamarse Mei porque supuestamente era un nombre japonés, y el tipo dijo que Mei no era asiática y que utilizaba un nombre de otra cultura que no le correspondía, supuestamente. Resultó que la tipa era asiática, específicamente de Indonesia, y que su nombre era de ahí. Y luego llegó un japonés a defender a Mei y humillar al progre que la funó. El japonés dijo básicamente que a los japoneses les vale un comino la apropiación cultural. Vaya, al final la gente a quien se supone que estaba intentando defender el progre, resultó que les valió un comino. O sea, resultó que la apropiación cultural no les importaba en lo absoluto y que estaba luchando contra un molino de viento. Como el Don Quijote. Por cierto, lo de funar a alguien por tener un nombre originario de otra cultura se vuelve ridículo cuando te das cuenta de que la mayoría aquí en Occidente tenemos nombres originarios de otras culturas, sobre todo nombres romanos. Piensa en Julio o César, que para empezar ese último era un título de emperador, no un nombre propio. Nombres griegos como Cassandra, nombres hebreos como Job, Noé, Juan, Samuel, Miguel, Gabriel, Uriel, Daniel y bueno, la mayoría que terminan en él, un largo etcétera. Nombres europeos orientales como Vlad, Iván, que para empezar es una variante rusa del nombre Juan, o Vladimir, etcétera. Incluso mi nombre, Eric, es de origen nórdico, del nórdico antiguo Eirikur, o como se pronuncie. Mi punto es que la mayoría de gente de este lado del mundo tenemos nombres que no son originarios de donde vivimos, y no vemos a gente de las culturas de origen de esos nombres quejarse, porque tienen cosas más importantes de las que preocuparse que de si alguien a kilómetros de distancia tomó prestado un nombre de su cultura para registrar hacia su hijo. Ese fue el ejemplo más risible que he visto, pero podré enumerar muchos más ejemplos de estadounidenses alegando apropiación cultural donde no la había, solo para que la gente de la cultura a la que decían querer defender les dijeran que estaban luchando con molinos de viento, que aplicaban la de Don Quijote. De verdad, casi siempre son los de Washingtonia los que alegan apropiación cultural acerca de otras culturas, a las cuales ese concepto no les podría importar menos. Podría hablar de lo del Mario mexicano, que los gringos creyeron que era racista, a pesar de que a los mexicanos no nos podría importar menos. O lo de Speedy González, o ese video donde un gringo se viste de mexicano y sale a la calle a preguntar si su disfraz es ofensivo, y los únicos que dicen que es ofensivo son estudiantes universitarios estadounidenses, mientras que los mexicanos en el barrio mexicano le dicen que les da risa el disfraz. En general, la mayoría de veces este asunto de la apropiación cultural solo les importa a los estadounidenses, y ni siquiera a todos, solo a los pobres. A la gente común les vale un comino, y más aún en los demás países no anglosajones. Número 9. Hermanta de que los providas son... el aborto. Nunca había visto tema tan polémico en el que se usen tantas frases ad hominem del hombre de paja tan ridículas, hasta que vi cómo lo debaten, entre comillas, en Washingtonia. Uno de los mayores y más absurdos mantras que tiene muchos en Washingtonia es el de creer que la gente que está en contra del aborto son supremacistas blancos, que llamaremos SB para abreviar. Sí, en serio. Seré sincero, este fue Hermanta que inspiró el video, particularmente porque no sé qué es peor, si lo conspiranoico de Hermanta en sí, o el racismo hipócrita implícito en él. ¿Y por qué?
Bueno, comencemos con el hecho de que quienes parecen creer en este mantra lo manifiestan cuando lo dicen directamente, o al menos lo dejan leer entre líneas cuando llaman a los antiabortistas viejos blancos, entre comillas, como si solo los blancos, que para los pobres parecen ser sinónimo de raza, pudieran estar en contra del aborto o lo estuvieran por razones racistas, lo cual es en sí mismo racista, si te pones a pensarlo, ya que asume que cualquier blanco que esté en contra del aborto lo hace por razones racistas, y eso también asume más o menos que ningún latino, N palabra, o algún otro miembro de alguna otra minoría pueda estar en contra del aborto. Los que asumen eso no creo que hayan googleado acerca de las leyes de aborto de la mayoría de países de África y de LATAM para darse cuenta de que son mucho más estrictas que en la mayoría de estados en Washington. Que por cierto, eso capaz sí tenga que ver con el mantra del que hablaremos después de este, pero primero enfoquémonos en este, ¿ok? El otro problema, lo conspiranoico del mantra en sí, es mucho más ridículo. Los progres que creen que las leyes antiaborto en Texas, Oklahoma, Florida, etc. son OVAE SBS, o sea, ya saben, no quiero decir el término completo a cada rato, pues, se fundamentan, entre comillas, en que los SB creen que en la teoría del gran reemplazo o en la del genocidio blanco. Dos teorías de conspiración racistas que tienen que ver con la tasa de natalidad decreciente de los blancos en Washington y el aumento de la cantidad de inmigrantes no blancos, sobre todo de LATAM. Y los progres asumen que los SB quieren que el aborto sea ilegal para que nazcan más blancos. El problema es que ninguna de las teorías de conspiración que mencioné se sostiene. Sí, a ese problema en Washington hay que creen en el par de teorías de conspiración racistas que mencioné. Pero eso no quiere decir que las leyes contra el aborto tengan que ver con eso, bro. Es absurdo, porque casi la mitad de gringos están en contra del aborto. No creo que la mitad de Washington sea racista, menos tan racista como para ser ya de plano neonazis. O sea, no me fregues. Y eso sin mencionar que incluso en ese país no todas las personas en contra del aborto son blancos, para empezar. Por ejemplo está el juez de Scotus, Clarence Thomas, o Clarencio Tomás para los cuates, el cual es su N palabra, pero votó a favor de anular Roe vs. Wade y permitir que los estados pudieran prohibir el aborto si quisieran. Dudo mucho que Thomas sea un racista o un vendido, un poco siquiera, o sea, no me fregues. Lo perturbador del mantra del que hablaba es que incluso vi que medios importantes en Washington decían que era real. Medios importantes como los que ves en pantalla. Vaya, no eran siquiera randoms de Twitter. Tú imagínate que los medios promuevan una teoría de conspiración de ese estilo acerca de cualquier otra cosa. Y probablemente ya lo hayan hecho antes. Es que de verdad, hemos llegado a un punto como sociedad en que los propios medios dicen tantas ridiculeces. Y este ni siquiera es el peor mantra del que vamos a hablar, porque ahora toca el último lugar, el número 10. Número 10. El mantra de que el resto del mundo es más liberal que Washington. Y por fin, llegamos al último mantra o absurdez de la que quería hablar. Otra vez, uno que he visto que son los gringos los que más lo tienen. Los progres, claro. Porque los de derecha tienen otros mantras absurdos, pero no los he visto tan a menudo. Y es el mantra de que los Estados Unidos es el país más conservador de Occidente, o incluso del mundo. Parece la broma, pero hay muchos progres en Washington que parecen pensar eso. Como siempre, uno de los temas donde parecen tener esa idea es con el del aborto, pero también en otros que también abarqué, como el de la apropiación cultural. Hay un dicho que alguien para nada parcial dijo alguna vez: la realidad tiene un conocido sesgo liberal. No se note el sesgo del que lo haya dicho. Por alguna razón, los progres en USA parecen creer que el resto del mundo es más liberal que USA en todo. Y de forma malinchista, hasta desprecian a su propio país por eso. De todas las razones por las que podrías criticar a Washington, ya tienes que criticarlo por una mentira. Y dicen que deberían ser como Europa, por algo que es mentira. De verdad, en algún
tipo de realidad paralela tienen que estar, porque yo no lo entiendo. ¿Y por qué digo que si es mentira? Simple. Pocos países son tan o más progres que Washington. Muchas ideas de izquierda surgieron de ahí y luego fueron exportadas a otros países, a veces de forma amable, a veces no tanto. Pongamos de ejemplo otra vez el tema del aborto. USA fue de los primeros países occidentales en legalizar a gran escala el aborto a través de la decisión judicial Roe vs. Wade en 1973, y esta legalizó el aborto en todo ese país hasta las 24 semanas de embarazo, y en algunos estados las leyes eran incluso más laxas. En 2022 se derogó, pero muchos estados todavía lo permiten. Quiero que te hagas una idea. Muy pocos países permiten el aborto hasta después de las 20 semanas. Son contados. La ley de 15 semanas de Mississippi era más liberal que la mayoría de países europeos. Y para muchos pobres en USA era demasiado estricta. LOL. La ley de la Ciudad de México es de 12 semanas. Pero bueno, eso es de LATAM, pero también lo tendré en cuenta. La ley de la Ciudad de México es de 12 semanas, lo cual es lo más liberal aquí en México. Y ni hablar de Brasil, República Dominicana o El Salvador. Sus leyes harían que los progres en USA se desmayaran por lo verdaderamente estrictas que son. Sobre todo la de República Dominicana y de El Salvador, que la prohíben por completo, ya de plano. Los wokes en Washington ya no parecen investigar sobre otros países antes de decir ridiculeces sobre el propio. Dicen que todo el mundo es más woke que los Estados Unidos y siempre citan países de Europa. Tremendo eurocentrismo. A menudo solo citando políticas o leyes específicas de países europeos específicos que resultan ser más liberales que las de USA, pero no suelen citar otras en las que USA resulta ser más liberal. Y rara vez citan países de LATAM o de África porque, bueno, o se les olvida que existen o asumen que son más woke de lo que en realidad son, o saben que no lo son, pero eso destruirá su narrativa, como siempre. Y otro ejemplo es el propio concepto de apropiación cultural que vimos en uno de los puestos anteriores. Es un concepto estadounidense que trata sobre un supuesto tipo de racismo, pero que solo es a los ojos de la extrema izquierda en USA. Prácticamente a nadie en LATAM o en Asia le importa siquiera un poco. Por no decir que probablemente algunos de ustedes ni hayan escuchado el concepto. Por algo lo tuve que explicar. Podría hacer todo un video acerca de este mantra en concreto, porque de verdad he visto este mantra tantas veces que explicarlo a detalle, más de lo que ya lo hice, o poner más ejemplos, alargaría este video hasta las 800 horas. Solo diré que es preocupante este mantra porque es otro de los que se usan en debates de política en USA. Y es preocupante que la extrema izquierda ahí esté tan disociada de la realidad, tanto de la de su propio país como la del resto del mundo, al que supuestamente dicen comprender y admirar. Si vas a sermonear a tus compatriotas acerca de los wokes que son otros países y que los deberían imitar, deberías al menos saber qué tan wokes son en realidad, en vez de idolatrar una versión idealizada que todos los medios se inventaron. O sea, es absurdo. Y bueno, aquí llega el video. Parece que Jai esta vez no me va a llamar por decir gringo a cada rato. Eric, ahora como no te dejó usar la palabra con N, utilizas la palabra con G, ahora pagarás. Me lleva.